posible, si podemos activar las cámaras para interactuar de manera más fluida. Y también voy a requerir la participación de ustedes también para que cuando comparta pantalla vayamos leyendo algunos artículos importantes eh, sobre lo que vamos a hablar de la responsabilidad profesional. En la jornada anterior eh, estuvimos hablando del procedimiento administrativo sancionatorio que se sigue ante los órganos de la administración pública que conocen de infracciones de los profesionales de salud y también de establecimientos de salud. En ese sentido hablamos del órgano auxiliar de las juntas de vigilancia. Reiteramos, recordamos que el órgano sancionador mm, y que vigila, que inscribe, vigila, controla el ejercicio profesional, son las juntas de vigilancia de las profesiones de salud. Dijimos que estaba la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, de la profesión odontológica, de la profesión de laboratorio clínico, de la profesión de enfermería, de la profesión de psicología, de la profesión químico-farmacéutica y de la profesión médico-veterinaria. Esas son las autoridades sancionadoras para esas profesiones. También decíamos que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, si bien en general vigila el ejercicio profesional de médicos, pero también hay carreras auxiliares de la medicina, así se denomina. Y ahí encontramos la fisioterapia, radiología, dieta y nutrición, etcétera, que son como 40 carreras Correcto. auxiliares. ¿Perdón? ¿Perdón? No sé si, bueno, entonces esos son los órganos sancionadores, decíamos, las juntas de vigilancia, así lo dice la Constitución de la República, como lo vimos en el módulo 1, y también así lo desarrolla el Código de Salud, así lo desarrolla también la ley del Consejo Superior de Salud Pública y de las juntas de vigilancia de las profesiones de salud. También dijimos que existe un órgano auxiliar a partir de la reforma del artículo 17 del Código de Salud, artículo 17A, donde se establece la creación de una oficina tramitadora de denuncias que se encargará de ser el órgano auxiliar de las juntas de vigilancia, de manera que si antes las juntas de vigilancia recibían denuncias, avisos sobre cualquier infracción de profesionales de salud, iniciaban la investigación, desarrollaban todo el procedimiento y al final pronunciaban la resolución final, pues ahora las juntas de vigilancia únicamente tienen la facultad de autorizar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, la apertura del procedimiento y pronunciar la resolución final, porque quien hace toda la recepción de denuncias, de avisos, es la oficina tramitadora de denuncias, que decíamos está compuesta por un equipo multidisciplinario, un equipo jurídico y también profesionales de estas profesiones, valga la redundancia, que ya mencionábamos. Reitero la solicitud de si es posible abrir la cámara para que podamos interactuar de manera un poco más fluida, ya que estamos en esta modalidad virtual, ¿verdad? Pero pues es importante, ¿verdad? Los aportes y la interacción y también que nos ayuden cuando leamos los artículos correspondientes del Código Penal que se refieren a las infracciones, a delitos por profesionales de salud. Bien, entonces decíamos que la oficina tramitadora de denuncias recibe las denuncias, avisos, hace una propuesta de dictamen, le hace una propuesta a la Junta de Vigilancia correspondiente, diciéndole, mire, si hay algunos indicios, podría haber alguna infracción, entonces le propongo que abra el procedimiento administrativo sancionatorio y la Junta
podría rechazar o autorizar y ordenar la apertura del procedimiento, y entonces la oficina tramitadora de denuncias instruía todo el procedimiento. Quizá voy a compartirles la pantalla sobre esta misma presentación para rápidamente, no sé si pueden visualizar la lámina, la presentación. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Gracias, gracias. Entonces, decíamos así brevemente, como a modo de repaso, entonces que ese procedimiento ya lo establece en términos generales, todo el procedimiento lo desarrolla la Ley de Procedimientos Administrativos, pero esta ley también reconoce que si la ley especial de la materia, en este caso el Código de Salud, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, establece trámites adicionales y la intervención de órganos específicos, como en este caso la Oficina Tramitadora de Denuncias, entonces se integrarán estos pasos adicionales que la ley especial exige, se integrarán al procedimiento que establece en términos generales la Ley de Procedimientos Administrativos. Y ya decíamos entonces que la Oficina Tramitadora de Denuncias recibe estas denuncias y avisos eh, de pacientes, sus representantes, sus familiares, las analiza y le propone a la Junta de Vigilancia correspondiente que abra el procedimiento administrativo sancionatorio o no, o puede decirle no hay ni un elemento, no encontramos quién será este profesional, dónde trabaja, cuál es su número de Junta de Vigilancia, o mire, lo que están agregando, denunciando son cosas que no son infracciones, que son cuestiones laborales, cuestiones administrativas que no tienen nada que ver, o eso ya prescribió, o eso ya, o hay doble juzgamiento, o ya falleció la persona, etcétera. Entonces, pero puede también proponerle que abra el procedimiento sancionatorio, ¿verdad? Y entonces, las juntas de vigilancia, decíamos, también pueden funcionar como mediadoras entre los pacientes y profesionales de salud cuando haya desaveniencia entre este profesional y el paciente, y ahí pueden llegar a algún acuerdo, ¿verdad? No significa necesariamente que ya no continuará el procedimiento, pero en términos generales, la regla general es así. Una vez haya una conciliación ahí, pues ahí puede culminar el procedimiento. Y decíamos en el procedimiento, la oficina, la OTD, recibe esas denuncias, esos avisos y pues presenta un dictamen a la Junta de Vigilancia y esta pues ordena la apertura del procedimiento y la instrucción y recabar pruebas y todo esto, o puede rechazarla. Como decíamos, pues una vez se abre el procedimiento, pues la OTD instruye. Eso significa informarse, recabar, indagar, incautar expediente clínico, tomar entrevista a testigos, hacer incluso solicitar la práctica de peritajes, o sea, prueba científica, prueba pericial y demás medios de prueba. Y pues con eso pues tendrá suficientes elementos para hacer un dictamen, ¿verdad? Un dictamen hacia la Junta de Vigilancia proponiéndole que sancione o absuelva o haya una salida alterna al procedimiento. Eh, Decíamos que a partir de la resolución final, si por ejemplo la Junta de Vigilancia, a partir del dictamen de la OTD, que no es vinculante, que no es obligatorio, porque la autoridad sancionadora es la Junta de Vigilancia, la Junta de Vigilancia podría condenar, por ejemplo, se le sanciona a la multa de $500, por ejemplo, por la infracción tal, o se le sanciona con la suspensión del ejercicio profesional por 2 meses, o por un mes, o por un año, o por 2 años. Y entonces, a partir de esa resolución, ya la Ley de Procedimientos Administrativos establece
la regla general de los recursos, que los recursos se pueden interponer, el de reconsideración ante la misma autoridad que emitió la sanción, en este caso la Junta de Vigilancia, o ante la segunda instancia, que en el caso que conocemos, pues será ante el Consejo Superior de Salud Pública, que es la segunda instancia. Asimismo, así lo dice la Constitución de la República y también lo dice el Código de Salud y la Ley de Procedimientos Administrativos, así dice si hay un órgano superior. Y el Consejo Superior de Salud Pública tendrá que verificar si se cumplen los requisitos para que se admita el recurso. El recurso tiene que estar en tiempo, es decir, 15 días a partir de la notificación de la resolución final. Eh, Volviendo al tema del recurso, del tipo de decisión de la resolución final, como decíamos, puede ser que se sancione al profesional o pueda que también la Junta absuelva al o la profesional. Y en este caso, él o la paciente podrá estar inconforme con esa absolución o con que la sanción es mínima, puede considerar, y entonces también recurre ante la Junta de Vigilancia o ante el Consejo Superior de Salud Pública argumentando, por ejemplo, algún defecto en la argumentación, en la en la valoración de la prueba, en la norma que se aplicó o en el procedimiento, en el debido procedimiento, debido proceso. Y entonces decimos, pues puede llegar a la segunda instancia, pero tiene que cumplir los requisitos por eso no desarrollo más el tema de la apelación, porque sí es un poco más con contenido técnico jurídico, porque tiene que cumplirse los requisitos de temporalidad. Yo les decía que en la medida de lo posible, pues ante una situación como esa es conveniente apoyarse de un profesional del derecho, ¿verdad? La ley no lo exige, la ley permite que ante la administración pública se pueda comparecer y asistir a todos los actos del procedimiento por sí mismo, pero también puede ser conveniente porque hay algunas cuestiones de estas, por ejemplo, en el tema probatorio, en las etapas procesales, pues hay aspectos de fuerte componente jurídico, técnico jurídico. Y por ejemplo, en el recurso de apelación, los motivos de apelación son, por ejemplo, error en el establecimiento de los hechos, error en la valoración de la prueba, si se violan las reglas de la sana crítica. La sana crítica tiene reglas específicas como la lógica, la experiencia y la psicología. eh, y entonces la valoración de la prueba debe ser integral y cumpliendo esas reglas. Eh, También un motivo de apelación puede ser que se aplique mal la norma o que se interprete mal la norma o que no se cumpla el debido proceso en el trámite de este procedimiento. Entonces, tiene que estar dentro de 15 días, luego de la notificación de la resolución final de la Junta. Tiene que interponerla la persona legitimada, la agraviada. Tiene que estar debidamente fundamentada, o sea, argumentar cuáles son los defectos de la resolución final. Tiene que eh, decíamos, tiene que ser apelable la resolución. Y si es una resolución final o sentencia, pues sí es apelable. Entonces, decíamos, puede ir a la segunda instancia y ahí se alega el defecto, el error que tiene esa resolución final, en los términos que ya lo decía. Entonces, eso es en cuanto a las infracciones que prevé el Código de Salud, que prevé la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Un poco desconocido también la Ley de Salud Mental, que también contiene la Ley de Salud Mental, remite a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. O sea, dice en términos sencillos lo que quiere decir en materia sancionatoria, establece que también aplica en materia en la Ley de Salud Mental todo el título, me parece que es 8 o 10 y siguientes, o sea, aplica las mismas infracciones y el mismo procedimiento y órganos competentes
que menciona la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Así entonces, y también ahora la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos también da competencia al Consejo Superior de Salud Pública para conocer de este tipo de procedimientos. Muy bien. Eso era una breve retroalimentación sobre lo que estuvimos viendo en la jornada anterior. Y bueno, hoy veremos entonces, vamos a hablar ya de conductas especialmente graves que, que, como decíamos, que podrían, si bien decíamos una conducta puede ser una infracción en el Código de Salud, pero puede ser tan grave que también puede estar tipificada en el Código Penal como un delito. En ese sentido, por ejemplo, eh, les voy a compartir la pantalla sobre los conductas, los delitos, los tipos penales que yo he identificado en el Código Penal. Y aquí por favor les voy a pedir ahí apoyo, participaciones para que me vayan ayudando a leer el artículo y me den una breve opinión sobre cuál sería la conducta en sí que estaría sancionada, ¿verdad? Así es que, a ver quién me ayuda a leer el artículo, por favor. Adelante, Leo. Homicidio culposo, artículo 132. El homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 2 a 4 años. Excelente, muy El bien. ejemplo sería, digamos que tal vez eh, someten a un pariente a una operación y de repente resultara de que dejan alguna gasa o algún material adentro del cuerpo y eso le originara la muerte a la persona, ¿verdad? Se determina que es culposo porque no existió la intención por parte del profesional de generar ese daño. No obstante, su negligencia o falta de pericia ocasionó la muerte de esta persona y por eso se considera que es culposo. Excelente, muy bien. Este es un ejemplo típico. No sé si alguien quiere agregar algo sobre esto. Ese es un ejemplo típico de una conducta que en el ejercicio profesional puede ser tan grave que podría constituir un delito. Hay una pregunta, perdón. ¿Esos 4 años de prisión son los mismos años de inhabilitación? Muy buena pregunta. Vaya, aquí ya describe cuál es la conducta típica, es decir, la conducta que está prohibida en el Código Penal. O sea, dice el homicidio culposo. Las modalidades de comisión de delitos son pues de manera dolosa. El dolo es una intención positiva de causar un daño que está prohibido, es decir, hacerlo con la intención de causar ese resultado, ese producto, ¿verdad? Entonces el homicidio culposo, el dolo decíamos, y la culpa, por otra parte, es cuando se comete una acción o una omisión sin observar las normas técnicas, por ejemplo, que al respecto se han establecido, si no hay pericia, si no hay diligencia suficiente, es decir, todo profesional de salud sabe que por la naturaleza del procedimiento que se está realizando y el derecho que subyace, que es el de la salud y el de la vida,
pues sabe que pues tiene que haber algún mínimo de diligencia. El Código Civil habla al describir desde una visión civilista, dice que la diligencia es aquella diligencia o aquel esmero con el que se podrían atender asuntos propios, ¿sí? Entonces, un poco a nivel civil, ¿verdad? Pero en términos generales, la negligencia ocurre cuando no se hace el esfuerzo, el esmero debido y se genera un riesgo o un daño. No se observan reglamentos, no se observan normas técnicas, no se actúa con ese deber de diligencia esperado para el tipo de procedimiento que se hace. Allí pide la palabra, no aparece el nombre, sino Huawei Y7 2019. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Buenas Vanessa. noches. Como he tenido Ok, problemas con esto, se ok. me complicó ahora. Mire, Va, licenciado, está tengo bien. una duda. Yo estoy escuchando Ujú, ahorita que usted dijo que el otro tipo de homicidio es de dolo, ¿verdad? ujú. Y al personal de salud se le puede acusar en ese sentido. O sea, me refiero porque creo que ningún profesional de la salud hace algo para ocasionar un daño directo, pues creo que muchas cosas sí podrían entrar dentro de esto del culposo, como decía, una negligencia, tal vez una impericia, una imprudencia, pero tanto así como con dolo, creería yo que no. Sí, sí, gracias, muy bien. Sí, yo estaba tratando de aclarar esto le llaman elemento subjetivo del tipo, es decir, la intención, cuál es la intención. Y entonces quería aclarar porque decíamos que por regla general las infracciones en el ejercicio de las profesiones de salud siempre se suelen considerar culposas, es decir, de manera no dolosas, lo cual no significa que no pueda ocurrir también. Podría ocurrir en determinado caso, pero eso dependerá de los hechos. O sea, podría ocurrir, que no suele ocurrir, digo, pero ustedes han visto, por ejemplo, ya en el cine, por ejemplo, algunos casos donde alguien llega y con toda la intención de causarle un daño a la persona, desconecta los aparatos o le suministra algún medicamento, algún tipo de sustancia que pueda generarle la muerte o le desconecta ahí, ¿verdad? El aparato, etcétera. Eso puede ocurrir en la realidad. O sea, obviamente esto en la práctica de la prestación de servicios de salud no suele ocurrir, pero la verdad es que a mí no me parecería o sea, tan descabellado en el sentido de que a veces hay pacientes un poco, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, eh, no sé, pacientes, por ejemplo, que forman parte de grupos delincuenciales, de crimen organizado, etcétera. No sé, alguien de repente podría actuar de manera menos, de manera no solo negligente, sino que podría actuar incluso de manera dolosa, ¿verdad? Eso podría ocurrir en la realidad, pero como digo, generalmente, al igual que, por ejemplo, los accidentes de tránsito, por ejemplo, un homicidio culposo, porque eso es lo que precisamente menciona también, es una de las posibilidades que prevé el artículo 132 del Código Penal. Por ejemplo, atropellar a una persona, causarle lesiones o incluso que fallezca la persona podría ser un homicidio culposo si la persona va en estado de ebriedad, si va a alta velocidad, si no cumple las reglas de tránsito, podría ser un homicidio culposo. Entonces, tanto en el ejercicio de las profesiones de salud como digo en el ámbito del tránsito, nadie quiere cometer ese tipo de daños, ese tipo de errores, ¿verdad? Y por eso es que generalmente se considera culposo, ¿verdad? Es decir, que actuó no con la diligencia esperada, sino con negligencia, impericia, es decir, y esto, ojo, que todo el mundo habla de esta persona, dicen, tiene la experticia, dice, eso es errado, no se conjuga así el verbo. Es decir, aquí estamos hablando de pericia, que es esa habilidad, ese conocimiento, ese dominio que profesionales de salud tienen para aplicar
¿verdad?, procedimientos para prestar servicios de salud. La impericia ocurriría cuando una persona que no tiene el dominio, el conocimiento, la habilidad, la competencia para realizar determinado procedimiento, lo hace y fruto de eso puede haber una consecuencia jurídica negativa, una complicación en el estado de salud o la muerte de una persona. Entonces, cuando una persona no utiliza correctamente la técnica, lo que decíamos la vez pasada, la lex artis, esa pericia que la da la formación y también la experiencia y también obviamente la concentración, la responsabilidad y demás. Entonces, por eso es que existen normas técnicas que establecen, decíamos, las guías clínicas, los protocolos, los lineamientos que establecen el paso a paso, el equipo, el procedimiento que se va a utilizar. Y ese resulta un parámetro fundamental para determinar si hubo delito o no. Entonces, por ejemplo, si le queremos, si se le quiere, por ejemplo, atribuir casos, yo creo que lo comentaba la vez pasada, conocí un caso donde se le exigía, por ejemplo, a una enfermera que le practicara ciertas maniobras porque llevaron a un niño con obstrucción en las vías aéreas por cuerpo extraño. Entonces, pues el indicado ahí para proceder es un médico y si no se puede incluso tratar de manera, si no tiene el equipo suficiente y la pericia, la especialidad necesaria, pues remitirlo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se menciona en este inciso del artículo 132 que si la muerte culposa se produce como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, también se impone la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por de 2 a 4 años. Es decir, a ver, el juez, cuando una vez llega a la conclusión de que sí hay pruebas de que la persona actuó de manera negligente, sin observancia de las normas técnicas, de los protocolos, de las guías clínicas, eh, por ejemplo, en un proceso quirúrgico, un procedimiento quirúrgico, pues se sabe que no se debe de cerrar la cavidad si no se ha hecho todavía la cuenta, por ejemplo, de las torundas y demás del equipo. Entonces, ya ha habido casos y muy interesante porque también ahí puede ser la responsabilidad compartida de distintos profesionales porque la enfermera también, que a quien le corresponde contar las torundas, pues tiene que dar el dato exacto para que el médico, el cirujano proceda a cerrar la cavidad. Entonces, pero tanto el médico debe de cerciorarse de eso, preguntar, y también la enfermera tiene que hacer bien las cuentas, ¿verdad? Habrá que ver cada caso en concreto y entonces el juez valorará exactamente si ha sido acreditado, si ha sido comprobado el descuido, la negligencia y todo eso, pues a partir, como digo, del análisis del expediente clínico, de las notas de enfermería, de lo que relatan los testigos, de la prueba pericial, si hay alguna auditoría médica, si hubo una autopsia, etcétera. Va a valorar todo eso y si hay suficientes elementos y se comprueba la actitud negligente, pues podrá sancionar en ese rango de 2 a 4 años de prisión. También dice que, y esto es interesante, dice, si es en el ejercicio de la profesión, se impondrá. O sea, no dice se podrá imponer, sino que es imperativo, se impondrá de manera que debe inhabilitar a esta persona para el ejercicio de esa profesión por igual periodo. No significa automáticamente de que le va a poner los 4 años o que la persona va a ir a prisión, porque, por ejemplo, si pone la sanción, la pena de 3 años de prisión, operan algunas figuras de beneficios, ¿verdad? Si la fiscalía pide, por ejemplo,
no más de 3 años de prisión, entonces podría hacerse un proceso abreviado y en ese proceso abreviado el profesional acepta los hechos, el juez le sanciona, le condena, pero le reemplaza a la vez por trabajo de utilidad pública por ese igual periodo. Entonces, normalmente siempre el juez suele inhabilitar también, o sea, la persona, si bien no va a prisión, pero se encuentra condenada. Entonces, normalmente, como digo, la ley dice que se impondrá la inhabilitación especial. Estas se llaman penas accesorias. Está la pena principal, que es, por ejemplo, la, la condena a prisión, la reclusión a un centro de internamiento, pero también están las penas accesorias, que son, por ejemplo, la inhabilitación de un cargo si es funcionario público o en este caso, inhabilitación especial para ejercer esa profesión por igual periodo. No sé si con eso contesto. También pedía la palabra nuevamente, Leo, sobre eso. Sí, una consulta con respecto a esta inhabilitación por el ejercicio de la profesión. Este, no se puede considerar como una doble sanción o entrar en riña con lo establecido en el Código de Salud con respecto a las infracciones que ahí se contemplan. Me entró como esa duda por la, digamos, aparente duplicidad o consideraciones de las infracciones contempladas. ¿Usted se refiere a que se siga, por ejemplo, el procedimiento ante la OTD y las juntas de vigilancia y también se siga en materia penal? Ajá. Ah, muy bien, interesante, gracias, O gracias. perdón, o la sentencia que dicta el juez, digamos, el juez de lo penal, en ese sentido, impondría esa sanción o son dos procedimientos aparte. Eso era la Sí, duda. sí, gracias. Excelente, sí. Fíjense, pueden concurrir los dos procedimientos, los dos procesos simultáneamente, porque se trata de, de bienes jurídicos diferentes, es decir, a ver, la legislación de salud lo que pretende con sus infracciones es, tiene otra finalidad, tiene preservar el derecho a la salud y que el ejercicio de las profesiones dice la Constitución, se ejerzan de manera técnica y ética. Mientras que en materia penal, el delito lo que pretende sancionar conductas especialmente dañosas. Eh, lo que sí dice la ley de procedimiento, y eso es un argumento que se ha esgrimido y muchos litigantes lo han planteado en múltiples ocasiones. Sin embargo, la jurisprudencia de altos tribunales ya ha aclarado que son materias diferentes. Yo les decía también que puede ocurrir si alguien, por ejemplo, comete, sí, hay un problema como esto y hay un desenlace fatal de un paciente, o sea, también puede haber incluso un procedimiento laboral. Pueden destituir a la persona por incumplimiento de las normas laborales por ejemplo, negligencia en materia laboral, en el desempeño de sus funciones. Para la materia de salud es que no se aplicó correctamente la normativa, la técnica de salud y en materia penal, pues la fiscalía por la comisión de esta conducta, ¿verdad? Que son materias diferentes. Lo que sí es cierto es que lo dice el Código de Salud y también lo dice la Ley de Procedimientos Administrativos, es que supongamos que en materia penal se pronuncia una sentencia y se condena, por ejemplo, a 4 años de prisión al o la profesional, esa sentencia debe de ejecutarse también. O sea, ¿quién va a vigilar el cumplimiento de esa sentencia? Por ejemplo, en materia de vigilancia penitenciaria, en materia penal, la parte de la ejecución de la pena la vigilan los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Si decíamos que ocurre esto de que le ponen 3 años de prisión, pero le reemplazan la pena por, por trabajo de utilidad pública, ¿quién va a vigilar eso? Va a vigilar el juzgado de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Ahora, pero
si ejerce o no las profesiones de salud, no las va a vigilar el juzgado de vigilancia y de ejecución de las penas. Por eso adquiere sentido que cuando se pronuncie esa sentencia y se inhabilite especialmente a un profesional de salud, debe entonces remitirlo a la junta de vigilancia correspondiente, porque es la junta la que va a ir a verificar a los hospitales. O sea, eso no lo va a hacer el juez de vigilancia penitenciaria, sino que lo hace precisamente el órgano constitucional y legal creado para ese efecto. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la Junta de Vigilancia una vez ha condenado a un profesional de salud? Una suspensión de 1 año en el ejercicio de la profesión. Libra inmediatamente oficios, por ejemplo, al ministro, bueno, en primer lugar a donde trabaja él o la profesional de salud. Luego le manda al ministerio, al ministro de salud, al director o directora del Instituto Salvadoreño del Servicio Social, al Comando de Sanidad Militar, al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, a ¿cómo se llama? Eh, al ISRI y a todos los grandes prestadores públicos de servicios de salud. A los titulares les envíe para que no permiten que la persona ejerza. Pero además, las juntas de vigilancia correspondientes, si se trata, por ejemplo, de un médico, las juntas de vigilancia van periódicamente a verificar al lugar donde trabajaba, a verificar que no esté ejerciendo ahí. Normalmente a veces los envían a áreas administrativas y algún traslado o algo así. Hay personas que incluso si no superan los 2 meses de suspensión del ejercicio profesional, incluso piden permiso sin goce de sueldo, van a Estados Unidos a trabajar y luego regresan. Entonces, pero eso es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Hay un gran debate de esto, ¿verdad? Si hay doble juzgamiento porque se juzga en el ámbito administrativo profesional y en el ámbito penal. En este caso habría, lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que en materia penal no se demuestre, no se compruebe que hubo delito, pero pueda que en materia de, ante la OTD y la Junta de Vigilancia, sí se considere que se ha cometido una infracción. ¿Y por qué puede ser diferente el delito a la infracción? O sea, las responsabilidades son diferentes porque en el delito exige ciertos elementos para su configuración. Y también para la legislación de salud, la infracción tiene sus propias particularidades que probablemente no las exija el delito, pero sí le exige la infracción en sí. Por ejemplo, el artículo 284, número 1 del Código de Salud establece la infracción de causar daños temporales, permanentes o incluso la muerte por negligencia, impericia, abandono, y menciona una cantidad de verbos rectores, de conductas, eh, o sea, y tiene elementos que probablemente no los tenga este que aquí estamos viendo que está hablando de manera general, homicidio culposo, iguales lesiones, agrega como otro elemento si se hace en el ejercicio de profesiones de salud, pero ya la infracción de salud tiene sus propios requisitos y sus propias particularidades. Por eso es que se ha aclarado de que no necesariamente puede ser un doble juzgamiento. Y para que exista un doble juzgamiento, la Sala de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo establece como 7 requisitos: identidad de sujetos, identidad de objeto, causa, y una cantidad de requisitos bien estrictos. Entonces, por el momento se tiene ese criterio de que pueden simultáneamente llevarse hasta 3, 4 tipos de responsabilidades. Como digo, puede ser responsabilidad profesional ante los organismos ante las juntas de vigilancia, puede también la responsabilidad penal, puede haber también responsabilidad laboral, también puede ser una causa de destitución. Esas son las principales, por ejemplo. Incluso la ley de ética gubernamental también sanciona algún tipo por ejemplo, el Código de Salud menciona la
conducta notoriamente inmoral en el lugar donde ejerce la profesión. Y la ley de ética gubernamental también menciona ciertas conductas que van contra la ética y que pueden en determinado momento parecer que tienen un núcleo esencial idéntico, pero varían en esto. Entonces, ese es un poco el criterio que se tiene al respecto. Vamos a ver. Permítame que esto se me... Permítame. Bien, no sé si hay alguna otra cuestión al respecto sobre esto. Estamos bien, está claro todo. Bien, entonces, en eso consiste, ¿verdad? Esta infracción que puede ser el causar la muerte a una persona por, de manera negligente, ¿verdad? Si es si es en el ejercicio de una profesión y pues mediante una culpa. También el Código Penal establece el que culposamente provocare un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Pues esto esencialmente se refiere, bueno, obviamente detrás de todo esto está lo que la Constitución regula en el artículo 1, donde establece que se considera persona desde el instante de la concepción. Y pues ya estos artículos hablan de la prohibición del aborto y demás. Sin embargo, sobre eso hay que hacer algunas acotaciones. O sea, este artículo a que se refiere a que pues una persona se encuentre en estado de gravidez y pues se ocasionan lesiones, un aborto, una interrupción del embarazo de manera culposa, ¿verdad? Entonces, esto es muy diferente a, a la interrupción del embarazo, por ejemplo, por motivos terapéuticos. Sobre esto, pues ustedes habrán escuchado el gran debate y es una cuestión bien compleja. Sin embargo, esto ya ha sido resuelto por la jurisprudencia interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, como decíamos, la Constitución establece que se es persona desde el instante de la concepción, lo cual es algo sumamente complejo de determinar y de proteger, porque pues también hay algunas teorías que consideran de que la viabilidad puede ser una vez que el óvulo fecundado se ha adherido a las paredes del útero, porque puede haber obviamente pérdida de óvulos fecundados pues por muchos motivos. Y ni siquiera puede ser perceptible esto para la persona, ¿verdad? Entonces, pero hay que aclarar también, como decíamos, eh, que la interrupción del embarazo se puede dar por distintas causas y el gran debate es si, por ejemplo, entre interrupción por motivos éticos, por motivos eugenésicos, por motivos terapéuticos o si es de manera voluntaria. El único que legalmente se encuentra, que se permite, que está autorizado legalmente, bueno, podríamos decirlo jurisprudencialmente, es el de por motivos terapéuticos. Porque a la fecha, pues como decíamos, el Código Penal no permite la interrupción del embarazo de manera voluntaria, ¿verdad? Por esa concepción de que se considera persona, ¿verdad? Aún solo con la concepción. Pero también es complicado mencionar por motivos eugenésicos, es decir, cuando es inviable, cuando es un producto anencefálico o viene con graves deformidades físicas y demás, pues tampoco está claro, ¿verdad?, que se permita. Ahora, bueno, tampoco por motivos éticos, si es por violación, por incesto, tampoco se reconoce de manera legal. Sin embargo,
como decíamos, en algunos casos relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que luego la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia asumió, retomó estos criterios de la Corte Interamericana, sobre todo en el caso Beatriz y en otro caso de la sentencia del Nasciturus del año 2017, enero me parece. Sobre todo en el caso Beatriz, me parece que fue en 2013, sí se estableció la posibilidad de interrupción del embarazo por motivos terapéuticos. Este es un ejemplo típico de colisión de derechos. Ningún derecho humano, derecho fundamental es ilimitado, incluso la muerte. Obviamente, en este caso, por ejemplo, en que peligra la vida de la madre versus los derechos del nasciturus, del no nacido, hay una colisión de derechos. Entonces, dependiendo también del tiempo de gestación y demás, puede considerarse la posibilidad de interrumpir el embarazo si es que se genera un riesgo razonable para la vida de la madre. Y es que, como digo, Licenciado, sí, adelante. tengo una consulta. Vaya, Sí. por ejemplo, si hablamos de un aborto terapéutico, más o menos cuánto tardaría el tiempo de que resuelva una corte o algo en decir si se lo pueden practicar porque es terapéutico. Si yo necesito, por ejemplo, en el caso de una paciente con un embarazo ectópico, extraerlo Exacto. o hacer el aborto inmediatamente. Y si yo lo llevo a juicio o a que me digan sí lo puede hacer, ya me metieron preso y cumplí los 2 años, Sí, creo yo. sí, sí, no, no, lo que pasa es que, bueno, y me parece que incluso las guías clínicas ginecobstétricas establecen que aun cuando haya frecuencia cardíaca se debe de proceder a la interrupción del embarazo, si es por un embarazo ectópico en el que no hay viabilidad, hay embarazos ectópicos incluso que en los intestinos se pueden incluso alojar. Entiendo que o sea, lo que dice esta sentencia de la Sala de lo Constitucional en el caso Beatriz de 2013, en un razonamiento muy similar como en el tema de las transfusiones o en caso de personas que no se encuentran conscientes, y para hacer procedimientos se dice claramente, aquí lo que prima es la ciencia y la técnica, el criterio técnico médico. Es el médico el que sabe, o sea, en un embarazo ectópico, la ciencia, la técnica, y todo eso se materializa en la guía clínica ginecobstétrica, que le dice que debe de proceder a la interrupción del embarazo. Entonces no vamos a esperar, habrá una hemorragia y fallecerá la persona. No se va a esperar a que haya una autorización de la Procuraduría General, ni juez, ni nada. O sea, de hecho no hay un proceso un trámite para pedir autorización judicial para eso. Lo Lo que que pasa había antes, es que sí, generalmente como ginecólogos nosotros intervenimos cuando ya el embarazo ectópico está roto, o sea, cuando la paciente lleva con un dolor y franco, ¿verdad? Que hay que pasarlo. Ahí sí sí, pues definitivamente creo que no. Pero, peligrosísimo, pero ahí ajá, puede exacto, fallecer la persona. exacto. Pero por ejemplo, nosotros en una ultra del primer trimestre, por ejemplo, la paciente llega a hacérsela de rutina, que es dentro de los primeros exámenes que uno deja, y de rutina se hace y no hay dolor todavía y uno logra evidenciar que está ectópico el embarazo, ahí es donde yo me quedo con la duda. Si hay frecuencia, porque eso sí lo recuerdo cuando yo me estaba formando, estuvimos en observación de una paciente con un ectópico ovárico que iba creciendo y creciendo y como siempre había frecuencia, no interveníamos. Hasta que ya era, como todos los días se rastreaba para ver si ya no había frecuencia para poder intervenir, pero eso sí fue antes de 2013, así que no sé si después de eso habrá Sí, variado la no. intervención. Yo lo que, como le digo, en la sentencia se dice en términos generales, bueno, para comenzar, entiendo que la guía clínica ginecobstétrica dice que aunque haya frecuencia cardíaca, lo que hay que proceder es a la interrupción del embarazo. Es que lo que pasa es que va a crecer y se va a romper y va a haber una hemorragia. Conocí un caso de una persona en Occidente, precisamente, que le confundieron
con, con apendicitis por el dolor en cavidad abdominal. Entonces ahí se tardaron un poco y al final el tercer médico que la vio, o el segundo me parece, le detectó que eso podría ser y cuando la trasladaron en el camino falleció. Cuando la trasladaron al tercer nivel de atención, falleció. Fue un caso sumamente delicado, ¿verdad? Lo que pasa es que es complicado, ¿verdad? Por los exámenes de laboratorio y que también que puede inducir a confusión con apendicitis u otras patologías. Pero lo que sí entiendo que la guía actual dice que hay que proceder, o sea, y ese es como el principal respaldo que ustedes tienen, o sea, se entenderá diligente o se entenderá dentro de los estándares y el marco de la técnica si cumple, o sea, si cumplen la guía, el protocolo, el lineamiento, porque como digo, esa guía clínica, el protocolo, el lineamiento, es la norma técnica que está creada y por eso es que se supone que se hace mucha discusión, mucho análisis para implementar algo que sea viable. Y eso normalmente es creada a la luz de los estándares ¿qué? De la Sociedad Americana de Ginecología, qué sé yo, de estándares de la OMS, ¿verdad? Y así es como se construye una norma técnica de esta naturaleza. Entiendo para comenzar que la guía eso dice que hay que proceder, ¿verdad? Que sería el principal respaldo. Ya teniendo en un proceso penal o ante la Junta de Vigilancia y usted le demuestra, mire, la guía clínica vigente en ese momento dice esto, que hay que proceder y tal, o sea, ¿cómo la van a sancionar por eso que la norma técnica le dice que debe de proceder así? Es el principal estándar, por eso lo importante de conocer las responsabilidades, porque en la medida que se conozca la norma técnica y se aplique, entonces tendrán ustedes mayor respaldo. Por otra parte, la sentencia lo que dice, y esto es lo importante, lo que dice la sentencia en 2013 y las subsiguientes, es que este tipo de casos, transfusiones sanguíneas, por ejemplo, en personas que están en contra de la transfusión, o cuando no hay consentimiento, ¿verdad? No hay padre, no hay responsable, o lo que prima es la ciencia y la técnica, ¿sí? O sea, el criterio médico, la lex artis. Por eso es que obviamente hay que estar actualizado en los procedimientos, en el conocimiento, las técnicas y todo eso, pero sobre todo conocer la norma técnica que le dice el paso a paso, porque eso, como le digo, yo como juez o como autoridad, como miembro de Junta de Vigilancia, si yo veo un procedimiento, pero aquí me ponen, me agregan, me anexan la guía clínica vigente en ese momento, pues, ¿cómo voy a condenar a alguien porque haya hecho lo que ya la norma técnica dice? No siempre es así, es decir, también hay normas, por eso lo ideal es que las normas técnicas estén bien hechas, ¿verdad? Y hay que, si ustedes tienen oportunidad de participar en la creación de esas normas, pues hay que aportar porque también puede haber normas técnicas mal hechas y yo he visto muchas de esas. También puede haber, así como hay leyes que pueden ser malas o mal hechas, también puede haber reglamentos y normas técnicas como esto. Pero pues es importante seguir, ¿verdad? Lo que la norma técnica dice y aplicar también el criterio, la razón, ¿verdad? Hacer un análisis crítico de lo que dice la norma y pues utilizar el procedimiento que menos riesgo pueda tener, ¿verdad? Entonces lo que dice la jurisprudencia constitucional es que, y esto antes, por ejemplo, de que estuviera consolidado ya la jurisprudencia, antes la ley exigía, por ejemplo, para hacerle una transfusión sanguínea a un menor de edad cuyos padres son testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos están en contra de transfusiones sanguíneas, entonces había que ir a pedir una autorización de emergencia al Procurador General de la República, pero todo eso fue superado al final con la jurisprudencia constitucional que dijo no se puede esperar y poner en peligro la vida de una persona en riesgo, en vulnerabilidad,
Si se espera eso, puede fallecer la persona. Entonces, el profesional de salud, el médico, tiene la lex artis y toda la facultad, la técnica y la ciencia para proceder conforme a su pericia, a su formación, ¿verdad? Y un gran, obviamente, apoyo para eso son las normas técnicas, ¿verdad? Entonces, espero con eso aclarar, ¿verdad? Esta situación. Decía, también está otra de las infracciones que no sé si sobre eso hay claridad, ¿sí? Porque siempre se menciona esa situación bueno, y como digo, lo importante de esto es que aclarar que los derechos fundamentales tienen límites también. Y es tan sencillo como que, y creo que lo decía la vez pasada, es como que usted llega al área de emergencia y hay 5 personas ahí totalmente complicadas de salud, una persona con trauma cráneoencefálico, otra persona con fracturas expuestas, personas con grave dolor en cavidad abdominal, personas convulsionando, es decir, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el profesional de salud? Va a hacer el triage, o sea, va a hacer una evaluación, un análisis para determinar quién está más grave para atenderlo, ¿verdad? Entiendo que así sería, ¿verdad? O ustedes me lo aclaran. Entonces, ¿qué es lo que están ahí? Suena un poco mal, pero lo que están haciendo al final es escogiendo a quién van a atender. Entonces, implica que probablemente a una persona no se le atienda en ese momento y se selecciona. Entonces, ese es un ejemplo concreto de que ustedes hacen así como lo hace un juez, lo hace un funcionario, pondera, pondera distintos bienes jurídicos, distintos derechos y en determinado momento puede pesar más uno. El de la persona que está más grave deberá atenderse. Entiendo que podría ser el sentido común, eso nos dice, y supongo que la técnica también. O sea, la persona que, alguien con una, ¿qué? No sé, una apendicitis ahí que está bien grave y ya se le hizo una peritonitis, no sé. Entonces evaluarán a una persona que nada más llega con dolor de cabeza, otra persona que nada más pues tiene una lesión en una extremidad. Entonces, al igual que, que en una interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, eso es igual. O sea, hay dos bienes jurídicos, dos derechos que están en colisión, en tensión. Y entonces, en caso, no es que un derecho valga más que el otro, pero en casos concretos sí hay que hacer esa ponderación y de repente escoger. Se selecciona, por ejemplo, se decía en esa sentencia de 2013 que se prefiere, por ejemplo, la vida de la madre por cuanto, por ejemplo, la madre ya tiene su esfera jurídica es mucho más amplia y tiene mucho mayor peso jurídico porque tiene más edad, tiene una vida, tiene familia, tiene esposo, probablemente tiene patrimonio, tiene amistades, o sea, tiene todo su círculo jurídico es sumamente más amplio, mientras que el nasciturus, pues obviamente tiene derechos y tiene la obligación el Estado de protegerlo y demás, pero tiene un peso jurídico que incluso, dice la Sala de lo Constitucional, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene, va aumentando su peso jurídico a medida que va desarrollándose. Entonces no es lo mismo, pues, una interrupción del embarazo también de 2 semanas o de un mes a de 7 meses, ¿verdad? Entonces, todo ese razonamiento le hace la Sala de lo Constitucional en esa sentencia. Entonces, lo cierto es que sí es posible jurídicamente, aun cuando se diga en la Constitución que se es persona desde la concepción,
Pero en casos como estos, por motivos terapéuticos, hay una colisión de derechos y ningún derecho es ilimitado, de manera que sí puede limitarse. Y ejemplo de eso, dice la sala, es este. Incluso la vida se puede limitar cuando colisiona con otro derecho. Igual en las transfusiones sanguíneas, pues pesa más el derecho a la salud y el derecho a la vida que la libertad religiosa y demás. Sí, ahora, si la madre pide entonces que mejor sobreviva su hijo, pues entonces ya es una cuestión bioética también un poco complicado que podría respetarse. Si la mamá lo pide y el papá también, pues puede ser otra situación diferente. Pero en momentos donde está esa situación, como digo, ahí opera la ciencia y la técnica. La técnica que es la que indica, por ejemplo, en un ectópico proceder a la interrupción. No sé si estamos claros con eso. Bien, el otro es lesiones culposas en el no nacido. El que culposamente ocasionare lesión o enfermedad que perjudicare gravemente el normal desarrollo, provocar una grave tara física o psíquica, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Entonces, siempre también bajo la premisa de la culpa, ¿verdad? General, algún tipo de lesión, algún tipo de, con algún, puede ser algún, no necesariamente profesionales de salud, pero sí podría caber en este caso, pues en algún procedimiento. eh, Probablemente también si no se toman las medidas correspondientes para detectar que, por ejemplo, la persona está embarazada. Hay casos muy interesantes, delicados, donde, por ejemplo, hubo pérdidas, por ejemplo, hubo muerte del feto porque, por ejemplo, no se siguió el control necesario, pero la profesional, por ejemplo, mencionaba de que, bueno, y se acreditaba que probablemente tenía leve retardo la madre, y entonces, pues, la entrevista, pues, con el médico, pues, no era la información era un poco escasa. Entonces se le atribuía responsabilidad al médico, ¿verdad? Pero también se decía que había falta de información que brindara la paciente. Entonces hay que tener cuidado con todo eso porque pues sí puede haber algún tipo de daño si no se, si por ejemplo se prescribe un tratamiento y esta persona está en una condición que podría afectarle ese tratamiento. El artículo 146, que es también el otro de los típicos, igual que el homicidio culposo, las lesiones culposas, que en términos generales establece que quien por culpa ocasiona a otra persona lesiones, prisión de 6 meses a 2 años. Los delitos graves son los que superan los 3 años de prisión. Como digo, incluso hasta los 3 años, en la práctica suele haber una salida alterna. Puede haber un proceso abreviado, como digo, se aceptan los hechos, se condena a los 3 años de prisión y el juez reemplaza la pena por trabajo de utilidad pública, pero siempre es una condena. Eh, pero esto se puede pedir incluso hasta en las últimas etapas del proceso penal. Eh, entonces esto puede cometerlo cualquier persona, pero también en este otro inciso se menciona que cuando esas lesiones culposas se producen como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, que puede ser el caso en un procedimiento, pues se causa un daño, ¿verdad? Hay casos donde por ejemplo, amputado la extremidad que no correspondía, se ha extraído una pieza dental que no era la que correspondía. Entonces, obviamente, tiene que ver todo esto con la diligencia, ¿verdad? Y también con la pericia. En esos casos se dice también se impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por 6 meses a 2 años, es decir, por ese mismo periodo en que se ha sancionado como pena principal.
Entonces, esto puede ocurrir y se ha visto, por ejemplo, a veces en ciertos tratamientos, a veces en tratamientos estéticos, tema de implantes, implantes de estéticos, ¿verdad? En senos y otras partes del cuerpo, pero también en implantes dentales y demás. Entonces, lo importante es acreditar, evidenciar, demostrar que sí seguí la técnica, que sí seguí los protocolos, que sí seguí el procedimiento adecuado, porque obviamente cualquier procedimiento, cualquier cirugía tiene un riesgo. Por ejemplo, para los implantes dentales, o sea, la edad, las condiciones del estado de las piezas dentales de la persona, si la persona fumaba, si tiene diabetes, etcétera, etcétera, obviamente, y eso también se debe de acreditar. Eh, entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Seguir la técnica, hacer los estudios correspondientes, las radiografías, etcétera, etcétera, que corresponden antes de hacer procedimientos para con esto, pues, justificar, ¿verdad? El buen procedimiento en caso de cualquier inconveniente. No sé si hay alguna cuestión, inquietud sobre esto. Bien, también está este otro delito, que son pues, cuestiones un poco ya más, son reformas del código que a partir de ciertos acontecimientos que han ocurrido sumamente excepcionales se han dado. Y se establece, por ejemplo, quien extraiga o trasplante órganos o tejidos humanos sin estar autorizado para ellos, según lo establecido en el Código de Salud, ahora tendría que ser conforme a la ley de trasplante de órganos y tejidos, ¿verdad? Con esa nueva ley que hay, de 4 a 8 años, es decir, no se puede eh, hacer este tipo de procedimientos sin estar autorizado para ello. Y eso, como digo, ya establece un nuevo procedimiento en la ley de... Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Se le Hola, escucha, hola. Sí, se licenciado. escucha. Ah, es que se ha ido la energía aquí en mi casa. Pero Qué sí se le bueno que escucha bien. qué bueno, me veo bien oscuro, ya vi, pero bien. Entonces, les decía, ahora hay que seguir ese procedimiento que ya establece la ley de trasplante de órganos y tejidos, que establece ya el procedimiento, la autoridad competente, todo esto en términos generales. Entonces, eso es lo que se tiene que, que cumplir para evitar este tipo de infracciones. También se establece en el mismo, dice, en igual sanción, se impondrá quien comercie órganos o tejidos humanos. O también, y esto desde hace mucho tiempo, y en el Código de Salud se prevé, ¿verdad? Que es prohibido incluso, por ejemplo, eh, la sangre, ustedes saben, como un tejido que es, pues no se puede vender, no se puede comerciar. Ya instituciones como la Cruz Roja, pues ya establecen ya mecanismos, ¿verdad? Y tienen cierta autorización para este tipo de procedimientos, ¿verdad? Pero no se puede, recuerdo una vez se quiso, una empresa quiso autorizarse para poder vender sangre. Entonces eso no es posible actualmente. También otra infracción es tener en su poder órganos o tejidos de personas humanas sin estar autorizados para ello, según lo establecido por el Código de Salud, ¿verdad? Y se establece de 3 a 5 años de prisión. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, se escucha. Sí. Sí, se Excelente. le escucha. Gracias. Muy bien, gracias, gracias. El 147-C del Código Penal establece también que el profesional de salud que participe en un proceso de evaluación diagnóstica para una intervención quirúrgica de extracción o trasplante de tejidos humanos, que proporcione información falsa o distorsionada para influir en la decisión de donar o recibir órganos o tejidos, se sancionará con 3 a 5 años de prisión. Es decir, si hacen esa evaluación diagnóstica
para proceder a la extracción, intervención de extracción o trasplante. Y entonces, más o menos se refiere a favorecer a alguien con este tipo de evaluación, ¿verdad? De informe al respecto, ¿verdad? También el artículo 176, y este es uno de los más recurrentes y de los cuales hay bastante denuncia. Artículo 176 del Código Penal dice que quien denegare asistencia sanitaria de la que se derive riesgo grave para la salud de las personas será sancionado con multa de um, y en materia penal rige el principio de legalidad, el principio de tipicidad, que tiene que cumplirse estrictamente todos los requisitos que el tipo penal exige. Si falta un elemento, por ejemplo, en este caso, no basta con denegar cualquier tipo de asistencia sanitaria, sino solo aquella en la que se derive un riesgo grave para la salud de las personas. Solo ahí puede cumplirse este delito y que será sancionado de habilitación especial por unos años. ¿Qué significa esto de asistencia? Tampoco, analizando bien el delito. Hola, hola, ¿se escucha? Sí se le escucha, mae. Sí. Ok, ok, gracias. Obviamente también aquí tiene que encontrarse el profesional en la posición, en la condición de obligado a prestar servicios de salud. Es decir, esto requiere pues que, por ejemplo, que esté dentro de la instalación de servicio de salud y en la posibilidad de prestar ese servicio. Pero tampoco le es exigible, pues si la persona ya salió de la instalación, ya no tiene la obligación legal, laboral de generar eso. Obviamente por motivos éticos y demás, pues sí se podría prestar, pero obviamente esta obligación nace pues a partir de la condición en la que se encuentra. Igual que no, no es, obviamente no es igual, pero pues igual que un policía. Si está en el ejercicio de sus funciones, pues debe de dar seguridad, prestar colaboración y ayuda. Pero si ya está de licencia y ya no está en sus funciones, no es obligación que él se enfrente a un delincuente en el autobús cuando se va trasladando a su vivienda. ¿Sí? Entonces, al respecto, sobre esto. Hola, hola, sí me escuchan, ¿verdad? Estamos claros. Se le escucha. Sobre todo esto, alguna cuestión puntual que hay que aclarar. Estamos bien. Todo claro como la horchata. ¿Está bien? Sí, gracias por las explicaciones muy consistentes. Ay, gracias a ustedes por la atención, por el apoyo, por las intervenciones. Eh, Hay una pregunta. Vamos a ver. Cuando habla de multa de 50 a 100 días, está hablando está hablando de remuneración económica. Muy buena pregunta. Permítame, solo quiero
corroborar algo aquí. Antes de esto, antes de que se me olvide, la licenciada Anabela Mengíbar me pidió que les recordara que, y en efecto así ha estado establecido desde hace varias semanas, que la entrega de la actividad, de la tarea, es a más tardar el día de mañana. Me dijo ella que se los había estado reiterando, recortando, y pues ustedes ven en este módulo, al final, en la página donde está el video, donde están los materiales, que por cierto les he colocado el código penal, les puse el código de salud, me parece, y ahí está establecido en la parte inferior, si ustedes pueden ver, que es hasta el día de mañana. ¿Sí? Hola. Sí, ya ahí está todo. Ah, excelente. Sí, de hecho vi que ya algunas vamos a ver, bueno, con la pregunta que me formulaban en cuanto a los 10 multas que ya establece la, la sanción, solo quiero corroborar algo. Permítame un momento. En cuanto a los 10 multas. Un momentito nada más. Pero quiero ubicar el artículo donde se establece esa tengo bien lento el internet. Permítame un momentito. Ok, aquí está de las penas. Vamos a ver. Tiempo. Penas principales, accesorias. Va, el artículo 45 del Código Penal establece como penas principales la pena de multa cuyo importe se cuantificará en 10 multas y será de 5 a 360 días multa. Vamos a ver. Permítame solo. La pena de multa se obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero. Se cuantificará en días multa. El importe de cada día multa se fijará conforme a las condiciones personales, capacidad de pago y a la renta potencial del condenado al momento de la sentencia. Se impondrá como mínimo una tercera parte del menor salario mínimo diario vigente en el lugar a tiempo de la comisión del hecho punible y como máximo 5 veces dicho salario. O sea que como mínimo será una tercera parte del menor salario mínimo diario vigente y como máximo 5 veces, es decir, una tercera parte del mínimo serían, si es 300, por ejemplo, el salario urbano vigente, el comercial, $300, una tercera parte serían $100 y el máximo 5 veces. Entonces, así es como se calcula. Esto está en el artículo 51. Esa sería la pena de multa, los días multa.
Ok. Entonces, eso el juez suele hacer un análisis a partir de las condiciones, de la gravedad, de la probable, de lo reiterado o de lo deliberado con lo que se hizo, etcétera, etcétera. Bien, me parece que hay otra última observación, otro comentario. 304.17 por 5, 1520.85. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, de 304.17, que sería el mínimo, ¿verdad? Y por 5 serían 1520.85. Bien. No sé si hay alguna otra cuestión al respecto. Si no, pues para mí es un gran gusto, un gran honor haber compartido con ustedes. Gracias por la atención, por los aportes, por el interés. Les felicito. Realmente es importante que profesionales de salud y demás personas vinculadas al área de la salud, pues se formen y se actualicen en esta área, que sé que no en todos los programas académicos en las universidades se potencia esta área de la salud, que el área jurídica, el área legal en la salud es sumamente fundamental. Como lo he dicho entonces, lo importante es conocer lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, la normativa de salud, el código de salud, la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud, los reglamentos de estas normas, la ley de salud mental y también obviamente las normas técnicas que son las que aplicamos día a día y esas son su íntegra y firme aplicación es la que pues nos dará una mejor forma de ejercer las profesiones de salud. Así es que les felicito, pues les deseo éxitos en todos sus proyectos, sus actividades y bueno, ha sido, como les decía, un honor compartir con ustedes. Espero que nos veamos en alguna otra oportunidad y pues estoy a la orden en lo que humildemente pueda aportarles. Voy a poner acá en el chat mi dirección electrónica por cualquier cuestión en los que humildemente pueda apoyarles. No sé qué. Ahí está mi dirección. Gracias por los comentarios. Y bueno, entonces concluimos acá. Gracias a ustedes por los comentarios, los aportes. Qué bueno, me alegra entonces que haya sido provechoso y que ha sido productivo. Ahí, pues me disculpo por ahí cualquier error o cualquier... Ana Torres pide la palabra. Sí, fíjese, licenciada, que tenía una duda. Dice que con respecto sobre la tarea que decía sobre la tabla, ¿verdad? Que ahí Sí. teníamos que en las infracciones administrativas de los casos, por ejemplo, sería, no sé si me puede ahí orientar, sería, por ejemplo, negligencia y podríamos poner en qué artículo y si es una falta grave Vaya, o equivocada. ustedes ya identificaron, o sea, estudiaron todas las infracciones, ¿verdad? Vieron lo del artículo 284, 285 del Código de Salud. Entonces vean si lo que ahí se narra que ha ocurrido, si eso constituye alguna de esas infracciones. Y entonces hay que justificar, hay que argumentar, hay que decir, se cumple esta infracción porque el artículo tal dice de que quien haga esto, por ejemplo, como el caso del artículo 284, número 1, dice quien causare daños temporales permanentes
o incluso la muerte por negligencia, impericia, abandono. Entonces, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, hizo un mal procedimiento, no le hizo los exámenes de laboratorio previos, que le dejaron alguna torunda, no suturaron bien la herida, la persona estaba con la presión arterial alta, le dieron de alta saturando oxígeno sumamente bajo, etcétera. Entonces, esto podría constituir esa infracción si de eso se deriva algún daño o muerte de la persona. Entonces, lo que había que hacer, lo que vamos a ver en las indicaciones, Sería vamos a del ver. Código de Salud, ¿verdad? Ajá. Exactamente, en el Código de Salud, vamos a ver. Y verdad que en el siguiente de las infracciones administrativas dice si es tipo delito o penal, ya sería con la ley usted nos envió el Sí, código vaya, penal, ¿verdad? Sí, vaya, los principios ahí están, ¿verdad? Las infracciones administrativas, ¿verdad? Ya lo buscan ahí en la ley, también la ley de deberes y derechos de los pacientes, ¿verdad? Código de Salud, ley de deberes y derechos de los pacientes, decir cuál es la infracción, qué artículo, de qué ley, qué sanción, cuál es la infracción, ¿verdad? Y si es leve, menos grave, grave, y cuál podría ser la sanción. Y si también son delitos o faltas de los que les acabo de decir, ¿verdad? Si es alguno de estos, ¿sí? Que uno puede ser el de denegatoria de atención o las lesiones culposas o el homicidio culposo, ¿sí? Ok. Entonces en eso, ¿sí? Sí, pues sí, Ok. entendí. Ajá. Ujú. Bueno, Ok. muchas gracias, muy Bueno, amable. ya sabe, a usted. Excelente. Bueno, entonces, hoy sí, bueno, gracias entonces por los comentarios, estoy a la orden y cuídense mucho, éxitos en sus proyectos y en su ejercicio profesional, que para mí es de lo más importante en el país y mi total admiración al personal de salud, ¿verdad? Así es que, sobre todo en estas circunstancias de riesgo por la pandemia, ¿verdad? Y es loable la labor que ustedes realizan, así es que mi admiración y reconocimiento y éxitos. Cuídense mucho, feliz noche. Buenas noches, Noches, licenciado. gracias. Buenas noches. Feliz